viste, que cotejaban eso con los libros de historia a favor o los libros de historia en contra y le salían a discutir, muy loco eso. Sí, se llama... el tema de los foros en internet también es tremendo. Uno dibuja esto porque le gusta hacerlo y trata de hacerlo bien, pero no es consciente de lo que desencadena en alguna gente o en mucha gente, digamos. Sí, vos que vivís medio lejos, que vas poco a eventos, que por ahí no estás tanto metido en el día a día, en el contacto con el público, capaz no te importa mucho, ¿o sí? El tema de qué llegada o qué impacto produce lo que vos haces en el que te lee. No, ¿Te perturba, por ejemplo, que te salgan a cuestionar lo que vos quisiste hacer y eso? Obviamente, si yo veo que no gusta o está mal lo que yo hago, yo lo corrijo. Yo soy muy permeable a los comentarios en la mecánica del trabajo hacemos todo eso, siempre. Con los franceses yo mando primero el boceto a lápiz, lo discuten entre ellos, yo también, y después recién pasamos al boceto, primero el boceto a lápiz, un storyboard, así nada, así hecho. Un plantado muy básico. Exacto, de los personajes y los fondos en la página. Después el lápiz más terminado y después la tinta, y después incluso con la tinta hay modificaciones, que al principio eran muchas, después ahora ya casi como que va derecho. Pero yo estoy muy acostumbrado a tener que rehacer cosas, y por suerte, porque si no uno vive muy adentro de uno y la alimentación de otros ojos, de cómo lo ve otra gente, para mí es indispensable, ¿no? Yo no lo podría hacer solo. En Italia, además de la popularidad enorme de Dago, tuviste la suerte, en realidad la justicia de haber ganado muchos premios por tu trabajo. ¿En Francia te tocó ganar premios o te dieron un poco menos de bola en ese sentido? No, en Francia no. Pero te siguen dando laburo continuamente, lo cual es ya un premio en sí. La editorial está contenta porque venden estos libros. En Francia, para los que no saben, hay muchísima historieta histórica, pero muchísima. Es el género quizás más popular, ¿no? La aventura con ambientación histórica y con personajes que existieron en la realidad. Hay muchos lectores, digamos. El primer libro de Alienor estuvo dentro de las primeras ventas en Amazon mucho tiempo, en los primeros 100 vendidos durante varios meses. ¿Te han invitado a festivales en Francia a firmar libros, a charlar con el público? Sí, se usa mucho que las comiquerías invitan a autores, dibujantes o escritores o guionistas a firmar libros, y mayormente locales, y por ahí se juegan y traen a alguien de afuera y aumentan mucho las ventas porque venden muchos libros, claro, a costilla de los dibujantes que estamos 8 horas firmando. Sí, hay veces que hemos estado desde Te estás pagando un pasaje a Francia, maestro. Otro. ¿Cómo andas con el francés, con el idioma? Me la rebusco, lo leo, digamos, para los guiones me sirve, digamos, para hablar. Pero entendés un guión en francés, digamos, sin problema. Bueno, no cualquiera. Para leerlo, sí, pero y escribirlo así a los Tarzán para comunicarme con los editores, digamos. Bueno, bastante bien. Con el italiano me imagino que mucho más. Sí, el italiano. Con Italia viajaste muchas veces. Sí, ya el italiano medio que lo descifré al principio cuando me comunicaba con los editores en el año 1995. Yo no tenía teléfono en mi casa, tuve que conseguirle una línea de teléfono. Y mandaba fax. Y me compré un fax, y los guiones me llegaban por fax. En los 90 había una cosa que se llamaba fax. Sí. Que se mandaban papeles como por un teléfono y llegaban del otro lado otro papel con la misma letra del que había escrito en otro lado. Sí, y me acuerdo que los italianos me hablaban, y ellos me hablaban en italiano. Y yo lo que hacía era grabar. Yo le decía sí, bueno, grababa y después lo escuchaba a ver qué me habían dicho. Y lo escuchaba muchas veces 3-4 veces para descifrar. Hasta que más o menos le fui agarrando la mano. Muy bueno. El otro día me pidieron un material viejo para publicar y encontré los originales, que en esa época eran en papel, con el fax, el guión en fax,
que ya no se lee nada. No, claro, viste, el fax se va, va borrando la tinta, claro. Ya no se lo lee, y el equipo con el que trabajamos para Francia hay un belga, un francés, una italiana, había un español que ya no está dibujando más, y dos italianos y yo, digamos. Así que es como que se hablan en distintas lenguas. Claro. La lengua oficial es el francés, para que entienda el editor, digamos, pero nos podemos comunicar en español o en italiano. Para Italia también tuviste la oportunidad por afuera de las revistas de Aurea de colaborar con Tex, un personaje emblemático. Tex es del año 38, igual que Superman. Sí. Tiene la misma edad que Superman, pero es mucho menos conocido fuera de Italia de lo que Superman es conocido fuera de Estados Unidos. Tiene una cantidad de producción de este personaje gigantesco, la editorial Sergio Bonelli, que es enorme en Italia, debe ser la segunda, ¿no? Primera, no, ahí compitiendo, la más grande de historia. compitiendo con Disney, con la Disney de Italia, que es gigantesca también. Y saca también, como decía Carlos, en 8000 formatos distintos las aventuras de este personaje. Y te tocó esto que los italianos llaman el Texone, que es el text grandote, gordo, un libro de 290 páginas, ¿no? 240 páginas, que de estos deben salir 2 o 3 por año, con distintos dibujantes y distintos guiones. Uno por año. Uno por año hay de estos. Y después hay algunos a color, bueno, hay un montón de cosas. Esta es la colección como más importante de Tex. Acá metió mano, no sé, Enrique Brecha, un montón de, bueno, Jordi Bernet, un montón de dibujantes importantes españoles, Alfonso Font, Joe Kubert hizo uno también, José Ortiz hizo un par, Altuna está haciendo uno hace como 6 años, nunca lo va a terminar. Bueno, ¿cómo fue la...? Lito Fernández hizo alguno también, García Seijas hizo García también. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia, el origen de la experiencia ya estuvo bueno, porque cada vez que me invitaban ahí a Italia, Sergio Bonelli, que era un personaje, el dueño, sería el hijo, habría sido el hijo. Claro, Sergio Bonelli Jr. Todo el tiempo me llamaba para que hiciera algo de Tex. Y había en Italia una ley no escrita que los que laburaban para Aurea no podían trabajar para Bonelli, digamos. Era así. Si había alguien que trabajaba en Aurea y dibujaba para Bonelli, era un traidor. Dejaba de dibujar para Aurea. O viceversa. Hasta que en un momento yo le planteé esta situación al doctor Cholfi de Aurea y le dije que tengo esta posibilidad. Bueno, hicieron una excepción conmigo, fue la primera vez que sucedió eso. Rompiste el alambrado, digamos, pudiste pasar de un lado al otro y sin que te rajaran en la mierda. Y a partir de ahí ya fue más fácil, digamos. Y me dieron, son 200 y algo, 240 páginas, pero eran 220 creo que páginas de dibujo. Sí, porque después el resto hay textos también complementarios. Sí, hay un reportaje también. Que me llevó un año hacerlo, porque tenía que el arreglo con Aurea era que mientras no le hiciera faltar Dago, está todo bien, no pasaba nada, que puede dibujar lo que quisiera. Y yo tenía que proveerle 12 páginas semanales de Dago. Y además avanzar con Tex. Así que me llevó como un año hacer Tex. Que por suerte el guionista con el que trabajé también una persona me confiaba mucho en mí, no me pautaba mucho. Y fue también una situación de conseguir documentación, pero como decía, era más fácil, digamos, conseguir. Porque, a ver, Tex tiene como un peso icónico muy grande en Italia, digamos, porque el dibujante original que lo creó tenía un estilo muy potente, pero muy cerca del western de los años 50. Y eso quedó así como cristalizado y congelado en la época, y los lectores actualmente quieren seguir viendo esa estética. Esa estética, sí, exactamente. Entonces, a quienes no nos podíamos amoldar a esa estética, nos daban lugar en estos lugares que son como
ediciones fuera de la colección central. De la colección central, que son libros más chiquitos, Sí, sí. como de este tamaño. Un poco más chiquito. Un poco más chiquito, que salen varios por mes. Es una producción tremenda lo que hacen esto de Bonelli. La cantidad de material que publican por mes es gigante. Es enorme, sí, sí. Entonces ahí yo ya tenía más libertad de hacer como quisiera, digamos. Mantenía sí o sí la reconocibilidad del personaje. El personaje Tex debe ser Tex en cualquier circunstancia, se tiene que poder reconocer, pero los otros personajes uno puede hacer lo que quiera, digamos. Me decías que hiciste esto en simultáneo con entregas semanales de 12 páginas de Dago. Sí. Con lo cual, todos los meses tenías 48 páginas de Dago más algunas páginas de Tex. Sí. ¿Cuántas páginas por mes llegaste a producir? Es una bestialidad. Porque, digo, es una bestialidad si ves además el nivel que tienen las páginas. Porque 48 páginas así hechas con frita, una porquería, cualquiera hace. Pero esto tiene un laburo infernal y me estás hablando de una cantidad de páginas muy grande por mes. En un momento que yo trabajaba, mucho tiempo trabajé con un ayudante, con David Tejada, que me hacía los fondos, la tinta de los fondos. Para ir un poquito más rápido, claro. Claro, con eso avanzaba mucho. Y en otra época que hacíamos, durante 6 meses, que laburaba con Diego Navarro y otro dibujante más, al principio, llegábamos a hacer un libro cada 2 meses, un libro de texto de 96 páginas, más las 48 páginas, o sea, es cerca de 96 páginas por mes, digamos. Qué bestialidad. Obviamente no dormíamos, nos levantamos a las 4 de la mañana y nos acostamos a las 11 de la noche. Destruida, claro. Sí. Soñabas con historieta. Sí, no, fue una cosa tremenda hasta que dijimos no podemos seguir con esto y abandonamos los libros, digamos, nos quedamos con los semanales, ¿no? Después, alrededor del 2014, 2013, empezás a colaborar con el suplemento de historietas de Telam, la agencia noticiosa nacional tan castigada por esta gestión gubernamental, con historietas que escribía Luciano Saracino, que están recopiladas en este libro. Hay una que se llama Kuntur, que empezó pero nunca terminó, y después varias historias autoconclusivas muy interesantes. Quería que me cuentes cómo fue ese proceso, si vos lo conocías a Luciano, cómo surgió la posibilidad de formar equipo con él, y además era la primera vez que trabajabas para un medio argentino desde la época de Columba, prácticamente. Claro, sí, ¿no? Desde el año 99, más o menos, que creo que fue la última vez que publiqué en Columba, no había hecho nada para Argentina, digamos. Y Luciano Saracino yo lo conocía por mentas, digamos, no lo conocía personalmente. Y Sandra, que es mi mujer que está ahí presente, no me va a dejar mentir, ella tenía una historia que quería hacer ambientada en Cerro Colorado, acá en la provincia de Córdoba, el norte de Córdoba, donde están las pictografías. Y originalmente había pensado que podía ser como parte de algunas historias de Dago, que a Robin le gustó la propuesta, pero nunca la concretó. Y entonces empezó ella más que nada a meterle fichas, a tratar de hacerlo con algún guionista argentino. Y en un momento lo encontramos a Luciano en un Comic Con en San Luis, en una feria de San Luis. Sí, yo estaba. ¿Vos estabas? Sí, yo fui a todas las de San Luis. Bueno, estábamos ahí comiendo y nos encontramos con Luciano y ella le hizo la propuesta y Luciano agarró viaje y dijo que buenísimo, le mandamos el plot así con la historia. Él hizo como una adaptación de historieta y como él tenía el contacto con Telam, él venía publicando con Telam, con otros dibujantes. Con Alcatena, que va a estar ahora en un ratito. Hizo el contacto y empezamos a publicar en Telam las historias estas que deberían haber tenido unas 48 páginas también, pero que bueno, después hubo un cambio de política en la editorial y la suspendieron para hacer historias cortas de 4 páginas.